Hola a todos, comenzamos una nueva serie de vídeos en la que vamos a ver algunos algoritmos sencillos de planificación de procesos. En primer lugar, indicar qué es un proceso. Un proceso es una aplicación en ejecución. Entonces nosotros, un sistema informático, un ordenador, tiene una CPU, que es un recurso limitado, y lo que queremos es tener o ejecutar de manera justa distintas aplicaciones. ¿Vale? Entonces, un proceso hasta que se ejecuta y completa su trabajo, pasa por distintos estados. En primer lugar, un proceso, o de manera genérica, tenemos estos estados que estamos viendo aquí para un proceso. En primer lugar, partimos de la entrada, ¿vale? Y una vez que indicamos que queremos crear un proceso nuevo, le ponemos o le marcamos como preparado. Es decir, se notifica al sistema que tenemos un proceso que queremos ejecutar y que ya está en condiciones de solicitar la CPU. Seguido esto, pasamos de preparado a ejecución. Ejecución sería cuando el proceso obtiene la CPU. A partir de aquí tenemos dos posibilidades. O que me bloqueen, es decir, me hace falta algo y termino, me quitan la CPU porque necesito un recurso que no dispongo ahora mismo. En este caso, para volver a recuperar la CPU, antes tendría que volver a indicar que vuelvo a estar preparado, ¿vale? O tenemos, una vez que tenemos la CPU, terminamos nuestras tareas, nuestro trabajo, y pasamos al estado de terminado y abandonando la CPU, ¿vale? Bueno, entonces, existen varios algoritmos tratando con ciertas premisas, ¿no? Maximizar el uso de la CPU y que todos los procesos acaben ejecutándose, ¿no? Entonces vamos a ver algunos algoritmos sencillos y el primero de ellos, el más sencillo de todos, es FCFS. FCFS significa First Come, First Served, es decir, el primero que viene es el primero que es servido. Se le suele conocer también como FIFO, First In, First Out, primero en entrar, primero en salir, ¿vale? Y es bastante sencillo. Este algoritmo, como característica, tiene que no es expropiativo. ¿Qué significa que un algoritmo sea expropiativo o no expropiativo? Pues cuando un algoritmo es no expropiativo, una vez que consigue la CPU, hasta que no termina, no se le quita la CPU. En cambio, hay otros algoritmos en los que hay condiciones en los que se le puede quitar a un proceso, se le puede quitar la CPU. Entonces, vamos a ver qué características tiene este primer algoritmo, el FCFS. Bueno, en primer lugar os explico un poco qué tenemos aquí. Tenemos la CPU, ¿vale? Indica cuál es el proceso que está en cada momento usando la CPU. Tenemos la línea temporal, ¿vale? La línea temporal depende de las características de cada micro, es el instante en el que entran, pues cada pulso pues, es un incremento de tiempo, ¿vale? Entonces tenemos la línea temporal, ¿vale? Y aquí en la parte de arriba vamos a ir marcando los momentos en los que van llegando cada proceso, ¿vale? Los procesos no llegan inicialmente todos de golpe, ¿vale? Se van abriendo o van apareciendo en distintos instantes de tiempo. Entonces, aquí abajo tenemos la tabla de procesos. Entonces, la tabla de procesos para cada proceso, que son estos que tenemos aquí, el ABCDEF, ¿vale? Es el identificador de proceso. Pues para cada proceso vamos a tener ciertas características. Las características habituales en un ejercicio de este tipo son prioridad, CPU y llegada. La prioridad para este algoritmo no tiene sentido, ¿vale? Que indica, normalmente una prioridad indica qué procesos deben ejecutarse antes que otros en igualdad de condiciones. Como os digo, en este algoritmo no aplica. Tenemos también la CPU, que es el tiempo de CPU, el tiempo de la cantidad de espacios o ranuras de tiempo que vamos a necesitar la CPU para completar nuestra tarea. Y la llegada,
que es el momento de tiempo en el que van a aparecer estos procesos en el sistema. He aclarado esto, lo dicho, empezamos. Como hemos dicho que este algoritmo no funciona con prioridades, pues para que no nos liemos, esto lo vamos a eliminar. No trabajamos con prioridades, fuera. Lo vamos a eliminar. Vale, entonces, lo primero, miramos cuál es el algoritmo, vamos a marcar en qué momento de tiempo llega cada algoritmo. Cada algoritmo no, cada proceso. El proceso A llega en el instante 2. Entonces venimos aquí y le marcamos. El proceso B llega en el momento de tiempo 1. El C llega en el 3. Y ojo, se da una circunstancia curiosa. El C, bueno, vamos a dejarlo para más adelante. El D llega en el momento 6. El E llega en el 0, es decir, arrancamos con el E. Y lo que os comentaba antes, que se da una circunstancia curiosa entre el C y el F, que es que llegan en el mismo instante de tiempo dos procesos. Entonces ponemos también que en el 3 llega también la F. En un ordenador no se va a dar, en un sistema real no se va a dar la condición de que se produzcan dos eventos al momento. Siempre va a haber uno que llegue antes o después que el otro, ¿vale? Entonces aquí marcamos que la unidad de tiempo llegan 3 y cuando se nos dé una condición de carrera de este estilo, pues mantenemos un criterio del primero que aparezca en la lista es el primero que va, ¿vale? Pero ya os digo que en el mundo real no entrarían en el mismo momento. Bueno, dicho esto, siempre entraría uno antes que otro. Tenemos ya marcados los momentos de entrada de cada algoritmo. Vale, entonces lo dicho, tenemos aquí abajo la cola de preparados, ¿vale? Que es el estado preparado para entrar a la CPU. Entonces en el primer momento, en el tiempo 0, el único que tenemos, o el que entra, es el E. Ese proceso E. Y fijaros que el proceso E tiene una duración, o un tiempo de CPU de 6 unidades. Entonces marcamos que en la cola de preparados, el proceso E con 6 unidades. Pasamos del tiempo 0 al tiempo 1. Entonces aquí ya el proceso E ya podría entrar en la CPU y lo marcamos aquí arriba. Ponemos el E6. Y se da la circunstancia de que en este mismo momento entra también B. Entonces ponemos B en la cola de preparados y tiene un tipo de CPU de 2. Lo ponemos, ¿vale? Entonces pasamos del tiempo 1 al tiempo 2. Entonces del tiempo 1 al tiempo 2, lo primero que atendemos siempre es la CPU. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ya se ha procesado una unidad, el proceso E. Entonces, E va a ser 5. ¿Vale? Como no es expropiativo, E hasta que acabe se va a quedar en la CPU. Entonces, podríamos venir y decir que vamos procesando todo el proceso E. Vamos quitando tiempos. ¿Vale? Entonces tenemos que el proceso E acabaría en la unidad de tiempo 6. ¿Vale? Entonces tenemos ya aquí un dato que podemos ir rellenando aquí en la tabla de aquí abajo. Vamos aquí a la tabla de aquí abajo y ponemos ya que E acaba en 6. Como no es expropiativo, no se le ha quitado nunca el uso de la CPU. Mientras esto se está procesando, en estos instantes de tiempo han ido apareciendo otros procesos. Teníamos aquí en el tiempo 2 el B2, ¿vale? Y aparece también el A. A entra con una CPU de 3. ¿Vale? Y en el tiempo 3, lo mismo. Copiamos los que teníamos ya, B2 y A3, y aparecen C y F. C aparece con una CPU de 1 y F aparece con una CPU de 3, con un tipo de procesamiento, perdón, de 4. ¿Vale? Entonces, estos valores que tenemos aquí los vamos acumulando en la lista de preparados. Acordaros que no es expropiativo, no se recolocan. Se van a ejecutar en orden de llegada. Entonces aquí ahora tenemos
que en el momento D, que todavía se está ejecutando E1, aparece también D. Y D entra con una CPU de 3. ¿Vale? Entonces, ahora ya tenemos todos los procesos en el sistema encolados. Y ahora lo que vamos a tener que hacer es ir mandando a la CPU en orden de llegada. Y en función de los tiempos que demandan, todos estos procesos. Entonces entra B2 y acaba. ¿Vale? Copiamos los valores de la cola de encolados. Ha acabado B1 en el tiempo 8, lo ponemos aquí abajo. ¿Vale? Y ahora entra A, que es el siguiente en la cola. A3, A2, A1. Y A acaba en 11. Avanzamos la cola de preparados. Y el siguiente en entrar es el C. C solamente tiene 1 de tiempo de procesamiento, entonces le marcamos que C va a acabar en el tiempo 12. Y hacemos lo mismo que otras veces. Volvemos a copiar los valores que nos quedan en la cola preparados. Y entra F4. F4, F3, F2, F1. F1 acaba en el tiempo 16. ¿Vale? Y nos queda D, con 3 tiempos de procesamiento. Entra D3, la cola de preparados se vacía. Y D acaba en el tiempo de procesamiento 19. Vale, esto es bastante sencillo y mecánico. Es decir, a medida que van llegando, los voy acumulando. Y voy ejecutando sin quitar la CPU en orden de llegada a los procesos. Entonces, ahora tenemos dos indicadores, que son el tiempo de retorno y el tiempo de espera. Entonces, el tiempo de retorno es el tiempo que pasa desde que llega un proceso al sistema y termina, ¿vale? Y el tiempo de espera es el tiempo desde que he llegado al sistema, he terminado, más todos los tiempos que estaba ahí encolado, ¿vale? En preparados, digamos. Entonces, la manera de calcular esto son estas dos fórmulas. Es el tiempo, para el tiempo de retorno es el tiempo de finalización menos el tiempo de llegada, ¿vale? Esta es bastante sencilla. Esto es igual a, lo dicho, tiempo de finalización menos el tiempo de llegada. Utilizamos una fórmula de Excel, ¿vale? Es decir, es 19 menos 2, 9. Y para el resto igual. Entonces tenemos que para el proceso B llego en el 8 menos el tiempo de llegada 1, 7. Para el proceso C igual. Termino en la unidad de tiempo 12 menos el tiempo de llegada 3, me queda un tiempo de retorno 9. ¿Vale? Es decir, el tiempo que estoy en el sistema. Para D, lo igual, es el tiempo de finalización menos el tiempo de llegada, me queda 13. Y para el proceso E, fijaros que llegó en el 0, el tiempo de finalización es el 6, el tiempo de retorno es 6. Es decir, todo el tiempo que ha estado en el sistema ha estado en ejecución, ¿vale? Y para F, pues termina en el tiempo 16 y entra en el 3, entonces ha estado en el sistema, tiene un tiempo de retorno de 13 unidades, ¿vale? Todo esto lo podemos promediar y tenemos que un tiempo promedio de retorno en estas condiciones es de 9,5. Y el tiempo de espera, ¿vale? Que es decir, lo que he estado esperando, pues es el tiempo de retorno menos el tiempo de CPU. Entonces igual, pues metemos una hoja Excel, una fórmula de Excel, ¿vale? Y tenemos que el tiempo de retorno para el proceso A es 9 menos el tiempo de CPU 3. Es decir, ha estado esperando 6 unidades de tiempo.
Para el resto de procesos, para el B, igual. 7 menos 2, 5. Para el proceso C, el retorno es en 9, el tiempo de CPU es 1, entonces ha estado esperando 8 unidades. Para D, el tiempo de retorno es 13 menos el de CPU 3, entonces he estado esperando 10 unidades de tiempo. He estado 10 veces en la cola, 10 unidades en la cola. Y para el E tenemos que como no ha esperado nada, pues tenemos un tiempo de espera de 0. ¿Vale? Esto nos encaja, ¿no? Ha llegado, fijaros en este es significativo. He llegado en el 0, no me expropian, ejecuto 6 veces 6 unidades de tiempo en la CPU, no he tenido nada de espera, ¿vale? Y para F tenemos que el tiempo de retorno es 13, el tiempo de CPU es 4, entonces el tiempo de espera es 9. Es decir, si cogemos uno de estos, la F habrá estado en 9 tiempos esperando en la cola de espera de preparados, ¿vale? ¿Por qué es esto importante? Porque en base a estos promedios de tiempo de retorno y tiempo de espera, podemos luego sacar conclusiones de para las características de estos procesos, qué algoritmo es más eficiente, ¿vale? Entonces tenemos un tiempo promedio de retorno de 9,5 y un tiempo de espera de 6,3. El tiempo de retorno promedio nos indica que desde que se le manda al sistema, el tiempo promedio en el que termina el proceso es 9,5 unidades de tiempo del procesador, y el tiempo de espera, el que está en la cola de preparados, es de 6,3 unidades de procesador de tiempo. Entonces nosotros tenemos que tratar de optimizar de manera justa estos valores, ¿vale? Bueno, con esto acabamos el primer vídeo. Un saludo.